Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. El escenario político en Venezuela se crispa, se tensa, ahora con la decisión, la medida del gobierno de desplegar a 40.000 nuevos funcionarios de seguridad del Estado, divididos en 20.000 funcionarios de la Guardia Nacional, la GNB, y 20.000 funcionarios de la Policía Nacional, de la PNB. Con esto se evidencia que la represión o el aumento de la represión y de la militarización de las calles para convertir al país a un estado militar o un estado policial también es la política de Estado. Esto debido a las acciones que ha emprendido la oposición tanto política como social del país en impulsar desde el seno de la sociedad civil una huelga general, algo que inicialmente se está construyendo, de acuerdo a que así es la estrategia que plantea la oposición, que ha estado planteando según fuentes cercanas a la oposición, según fuentes también internas en la oposición y relacionadas con la oposición, es lo que está en agenda: construir un paro nacional, una huelga general, según lo ha anunciado también Freddy Guevara, desde el seno de la sociedad civil, partiendo de lo que llaman trancazos, trancar las calles, trabar, bloquear las arterias viales más importantes del país, y diferentes sectores de la sociedad se han estado sumando, entre ellos el sector universitario, las universidades autónomas del país como la UCAP, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Metropolitana, la UA, la ULA, la UMA, la USM, que es la Universidad Simón Bolívar, en conjunto con la sociedad civil, están en la calle en ese gran trancazo contra lo que la oposición denomina la dictadura, y siguen resistiendo, según lo asegura Freddy Guevara, líder actual de la oposición venezolana. Pero en el seno institucional, o esta lucha que también se libra en el campo institucional, se siguen evidenciando completos, no vestigios, sino completos signos de totalitarismo en el Estado venezolano, en el gobierno venezolano, que se aísla cada vez más y consolida su accionar en medidas dictatoriales, autoritarias y totalitarias que generan lo que es una dictadura de facto o una neodictadura, lo que se está instaurando en Venezuela casi en su totalidad. Según la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, de consolidarse la constituyente, comenzaríamos a vivir las horas más oscuras de nuestra historia republicana. Así lo asegura la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien también asegura que el 90% de la población venezolana rechaza la constituyente porque sabe que ella no va a resolver la crisis. El país y los venezolanos no podemos seguir viviendo en zozobra, en un país donde el futuro cada día es más difuso. Según Ortega Díaz, también imponer la constituyente es un error y abriría las puertas a más violencia porque un sector aniquilaría al resto del país. De igual manera, la fiscal general asegura que acá las carreteras están delante de los caballos. Esto no es un estado de derecho, es un estado policial. Lo asegura la fiscal general, haciendo referencia a que las medidas del gobierno, que ahora prioriza la represión, la militarización y el reforzamiento de los cuerpos de seguridad como política de Estado, convierten a Venezuela en un Estado policial, porque debido a los disturbios y al accionar del gobierno, hacen que los enfrentamientos obliguen al gobierno a actuar con todo el poder coactivo del Estado, y eso lo convierte en un Estado policial porque está en permanente cacería, en permanente vigilancia, para evitar que cualquier disturbio o escalada de tensiones pueda alterar la estructura de un gobierno que está debilitado. Por ello se mantiene en este estado de emergencia, que de hecho Maduro ha prorrogado el estado de excepción y de la emergencia económica 7 veces, lo cual habla de que el gobierno se aísla. Y se aísla porque al actuar de esta manera busca gobernar bajo decreto, que no es legítimo. Y al gobernar de esa manera, con medidas totalitarias, trata de evitar que cualquier foco de tensión, que sí los ha habido, debilite más, porque lo está, la estructura del gobierno, que se cierra cada vez más, tanto en el círculo partidista, porque el PSV se está cerrando, como en las filas de los personeros del alto mando militar y del alto mando del gobierno, que ahora, con las rotaciones que ha habido, las destituciones, por ejemplo, de Benavides Torres, también la rebelión
al mayor general Alexis Ramírez López hacen denotar, junto con el poco pronunciamiento o el hermetismo de Vladimir Padrino López, que hay fisuras y hay debilitamiento en cuanto a opiniones, porque hay divergencia en el seno militar, en el estamento militar, con el proceso de la constituyente, con lo que el gobierno busca instaurar como la totalitarización del poder del Estado, del poder político, para crear un Estado comunal. Es así pues que de esta manera crece la tensión en las calles, porque con la medida anunciada, con las sentencias 468 y 470 del Tribunal Supremo de Justicia, que se abroga, o le otorga, mejor dicho, el Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional le otorga las funciones del Ministerio Público, que son exclusivas e inherentes absolutamente del Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo. Recordemos que la Fiscal General es quien tiene la titularidad de la acción penal. Esa titularidad de la acción penal ahora, según el TSJ, podrá ser ejercida por el órgano que tiene la titularidad de la defensa de los derechos humanos. Es decir, el organismo que defiende los derechos humanos, o que existe para ello, ahora tiene el poder de acusar y juzgar, de acusar penalmente a cualquier persona que cometa un delito en el país. Esto no tiene concordancia en lo que se refiere a las funciones de un Estado y a la división de poderes, o a la independencia de poderes. Claramente, esta artimaña judicial o este andamiaje jurídico busca avanzar en la destitución de la fiscal general al restarle competencias, al vaciar de contenido la titularidad de su acción penal, con un fallo jurídico que claramente no tiene fundamento, sino que se sustenta en una presunta rebelión o impunidad con la que actúa la fiscal, cuando en realidad actúa en defensa de la constitucionalidad, pero el TSJ lo interpreta desde un ángulo y un argumento radical, que jurídicamente es falaz, por lo tanto no tiene validez ni eficacia jurídica. Así está actuando el Tribunal Supremo de Justicia con esta medida, pero en las calles sigue aumentando la tensión, y ya no solamente en las protestas, porque el 27 de junio fue noticia en Venezuela una situación irregular. Primeramente se mostraba como irregular hasta que se demostró que las dos fuertes detonaciones que se escucharon y disparos también sobre el Tribunal Supremo de Justicia, sobre la estructura, el edificio del Tribunal Supremo de Justicia, se debía a un helicóptero que sobrevolaba la estructura y emitió dos detonaciones, dos disparos. El helicóptero era conducido, piloteado por Oscar Pérez, quien es agente especial de la Brigada Anti-Extorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el 6CPC, o también la Policía Científica de Venezuela, a quien acusan de robar uno de los helicópteros del 6CPC para sobrevolar el Tribunal Supremo de Justicia. Junto a él había otro sujeto que mostraba una pancarta que decía la palabra libertad y el número 350, en alusión al artículo 350 de la Constitución, que llama al pueblo a rebelarse en contra de cualquier régimen que menoscabe los fundamentos democráticos, los derechos humanos, que menoscabe la democracia y el bienestar de la República. Bajo ese precepto constitucional declara fundamentación jurídica en defensa de los derechos humanos, de la estabilidad del sistema republicano, es que se basa la oposición para declararse en absoluta rebelión. Y al declararse en rebelión llama a una insurgencia civil que ya existe en Venezuela. Esa insurgencia civil claramente puede generar una situación en la que llegue o pueda haber un colapso, marcado por una escalada de tensiones con todos los espacios o muchos espacios de las ciudades del país, en especial Caracas, militarizados. Esto volvería a Venezuela en un estado militar fallido, con una implosión civil que pueda llevar a una semiguerra civil no declarada, pero con focos de violencia generalizada. Entonces, esto denota, por supuesto, que con el alzamiento de un funcionario de un cuerpo de seguridad, que no implica que el 6CPC se alce en contra del gobierno, sino el alzamiento de un funcionario, deja entrever que en los cuerpos de seguridad del Estado hay descontento, aunque no sea del todo demostrado, pero hay fisuras que pueden generar una implosión, que desde el estamento militar e incluso policial en general de los cuerpos de seguridad del Estado aíslen al gobierno hasta el punto de que no haya
o de que haya facciones, mejor dicho, que no cumplan órdenes directas de defender la constituyente, de reprimir para mantener la estabilidad de un gobierno que se aísla más y que claramente pierde poder por la ingobernabilidad de 85% que está en contra de la constituyente y 72% del país que está en contra del gobierno, según las cifras más recientes de la encuestadora Data Analysis. Es así pues que con esta situación que ocurre en Venezuela, se evidencia un aumento de la ingobernabilidad. Según el periodista venezolano Nelson Bocaranda, el gobierno estudia la posibilidad de lanzar un decreto de militarización de Caracas y otras ciudades del país en las próximas horas. Esto lo anunció el 27 de junio y se analiza en Miraflores, es decir, que podría anunciar un decreto o emitir un decreto Nicolás Maduro bajo el presunto estado de excepción para militarizar Caracas. Esto claramente para aislarse más, para perimetrar todo lo que implique llegar al centro de Caracas y tener cercanía con el Palacio de Gobierno, que es Miraflores, y generar un desenlace claramente fatal. Según el líder opositor Freddy Guevara, la oposición continúa en el Palacio. Se registró un conflicto con la Guardia Nacional en el Palacio, pero se encuentra controlado. De hecho, desde el sobrevuelo del helicóptero sobre el Tribunal Supremo de Justicia se registraron disturbios en casa militar. De igual manera, funcionarios de la Guardia Nacional intentaron entrar a la fuerza para meter las cajas del Consejo Nacional Electoral para la logística de la elección a la Asamblea Nacional Constituyente en el Parlamento. Los diputados se resistieron a que fueran introducidas estas cajas en el Parlamento Nacional, pero esto ocurre también en una situación, en un contexto en el que el mismo Nicolás Maduro tácitamente declara una guerra. Nicolás Maduro anunció lo siguiente en Venezuela el 27 de junio: lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas. Si la revolución bolivariana llegara a ser destruida, vamos a defender la patria con las armas. Esto puede denotar una situación en la que si se lanza un decreto de excepción para militarizar el país, más lo anunciado por Maduro, para defender el país y la revolución si llegara a ser destruida, defenderla con las armas, esto puede dejar entrever que el gobierno tiene el temor de que la constituyente no se realice porque ve muy probable que así sea, y de esta manera se generan las condiciones para un golpe armado. Esto ocurre cuando, tras el sobrevuelo del helicóptero, la sala constitucional del TSJ estaba reunida justo cuando el helicóptero lanzó las 3 granadas sobre el edificio y funcionarios de la Guardia Nacional dispararon a la nave, pero esta no logró ser derribada. Así se encuentra la situación en Venezuela, cuando incluso también el líder opositor Enrique Capriles anuncia que próximamente habrá una movilización y un trancazo en Miraflores, lo que podría ser un desenlace, un punto de quiebre en este ciclo de focos de protestas que claramente aumentan la ingobernabilidad en el país en ya 3 meses de protestas, con 75 personas asesinadas por los cuerpos de seguridad del Estado.